Bueno, nos había quedado la tangente. La tangente es el cateto opuesto al ángulo que yo tengo, ¿sí? El cateto opuesto sobre el cateto adyacente. O sea, el cateto opuesto sería el lado opuesto, o sea, F, ¿sí? Sobre el cateto adyacente. Ya habíamos dicho que el ángulo 90 es el que está enfrente al ángulo 90, está la hipotenusa, ¿sí? Entonces, si este es el opuesto, que es el que está enfrente, ¿quién va a ser el adyacente, el que está pegadito? La D, ¿sí? Entonces, si observan, es muy sencillo porque vieron que acá dice cateto en el seno, dice opuesto sobre hipotenusa, coseno adyacente sobre hipotenusa, tangente opuesto sobre adyacente. Opuesto por adyacente son estos dos. O sea que debería coincidir F dividido D, ¿ven? F dividido D, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la tangente de este ángulo que está acá? ¿Sí? Del ángulo delta. Es el opuesto, o sea, D, el que está enfrente, sobre, no la hipotenusa, sino el otro, el que está pegadito al ángulo, F. ¿Sí? Miren, D dividido F, D dividido F. Bueno, esa es la tangente. Vamos con un ejemplo. A ver, vamos con un ejemplo. A ver si tenemos acá un ejemplo visible, pero yo quiero un ejemplo, acá está, un ejemplo problema, ¿sí? Entonces supongamos que nos arriesgamos y decimos, bueno, yo acá voy a usar el seno, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, ¿cuál es el seno de 80 grados? Entonces tienen que mirar las fórmulas, es el cateto opuesto, o sea, que es la altura de la escalera, vamos a ponerle H o X, cualquier letra, ¿sí? ¿El cateto opuesto cuál es? El cateto opuesto 80. El opuesto sobre la hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa? Identifiquemos siempre primero la hipotenusa, si no estamos al horno. El que está enfrente al ángulo de 90 es la hipotenusa, ¿sí? La hipotenusa. Y le pueden poner una letra, no hace falta que pongan hipotenusa, ¿sí? Pueden poner A, B, C, lo que quieran. Bueno, entonces, el seno de 80 es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Acá tengo dos incógnitas, o sea que el seno no me sirvió en este caso, ¿sí? Ahora vamos con el coseno de 80. El coseno de 80 es el adyacente, o sea, el que está pegadito al ángulo, 1,5, sobre la hipotenusa. Y ese sí me sirvió, sobre hipotenusa, ¿sí? Ahí está. Bueno, hay que resolver esto, ¿no? Y en la calculadora tienen que poner, bueno, coseno de 80, que les va a dar un número decimal, yo ahora voy a agarrar la calcu, por hipotenusa, pasa multiplicando, se transforma en una ecuación, esto es un poquito difícil, ¿sí? Y como yo quiero averiguar la hipotenusa, me queda 1,5 sobre, está multiplicando, pasa dividiendo, pues yo quiero averiguar la hipotenusa. Igual no vamos a empezar con ejercicios tan complejos, pero bueno, justo agarré y se complicó un poquito ahí. Pero bueno, la idea es que entiendan que usé el seno y el coseno y cómo lo usé, ¿sí?